¿Es el sufrimiento un camino hacia el aprendizaje? ¿Un método a través del cual podemos empezar a descubrir nuevos elementos que tenemos dentro de nosotros mismos? ¿O es por el contrario, si es demasiado intenso, una sensación que puede arrastrarnos hacia la destrucción de toda posibilidad de una empatía humana? Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Quiero darle la más cordial bienvenida como de costumbre a esta su sección, las meditaciones literarias. Muchísimas gracias por estar aquí. En esta ocasión nos vamos a centrar en un autor soviético, un autor que es uno de los más grandes representantes de lo que conocemos como la literatura del Gulag, un subgénero literario muy característico de la literatura rusa que, como dice su nombre, quiere explorar las difíciles contradicciones, intimidades y realidades de aquellos campos penitenciarios a donde muchos prisioneros políticos y no políticos fueron llevados en distintas zonas de Siberia durante el periodo de la Unión Soviética, pero particularmente durante el periodo de la represión stalinista. Se trata de Varlam Tijonovich Shalamov, un autor quien vivió entre los años de 1907 y 1982. Shalamov es uno de los más grandes, como ya mencionaba, representantes de este subgénero, pero no solamente eso, sino que es un representante también de las realidades de este género expresadas a través del universo del cuento, de una cuentística poderosa, una cuentística que a través de microrelatos muy escuetos, muy desnudos en su narrativa, nos quieren expresar todo este rico, esta plétora de personajes y toda esta complejidad de este universo profundamente atormentado en donde lamentablemente él vivió durante muchos años. Shalamov era un hijo de un párroco, fue el más joven de 5 hijos y desde muy joven tuvo que sufrir las consecuencias de haber sido hijo de un eclesiástico. Como podemos imaginarnos, durante el periodo de la Unión Soviética hubo una intensa represión en contra de la Iglesia Ortodoxa y Shalamov, que en un momento de su vida quiso estudiar derecho, leyes, se vio imposibilitado para hacerlo precisamente por ser parte de una familia de eclesiásticos. Esto fue solo la primera de muchas tragedias que tuvo que vivir a lo largo de su vida. Él también fue al principio de su vida, a pesar de estas difíciles circunstancias que ya mencioné, un convencido creyente de la necesidad del cambio de régimen que había ocurrido durante el ascenso de los bolcheviques. Pero él no apoyó en ningún momento el ascenso de Stalin como una figura de poder. Por el contrario, él en su primera juventud se dedicó a defender el legado de Lenin y en el año de 1928-29, si mal no recuerdo, fue arrestado por primera vez precisamente por querer transmitir el testamento de Lenin, un texto que en su momento llegó a ser visto como un texto herético muy peligroso, en donde Lenin mencionaba justamente algunas de las cualidades más dictatoriales y complejas de la figura de Joseph Vissarionovich Stalin, ¿no? Entonces, esto lo llevó a irse bueno, no irse, sino a ser arrestado y llevado a distintos campos de trabajo. Sumémosle a esto el hecho de que posteriormente, ya durante la década de los 30, él perdió a sus dos padres, tuvo un pequeño lapso durante la década de los 30 en donde pudo regresar al mundo civil y empezó a publicar algunos primeros relatos, pero lamentablemente después fue arrestado nuevamente por presuntos intereses contrarrevolucionarios. Fue durante este periodo, a finales de la década de los 30, desde el año 37 en adelante, es decir, durante el gran periodo de las purgas estalinistas, cuando Shalamov fue recluido en la región de Kolyma. Kolyma es una región de Siberia precisamente en donde existían varios campos de trabajos. Y fue durante ese periodo, un periodo que habría de prolongarse más o menos unos 12 a 15 años, donde Shalamov vivió muchas de las experiencias más difíciles de toda su vida y en donde recabó un material que posteriormente utilizaría para su narrativa corta. Shalamov, como mencioné, pues estuvo recluido en estos campos de trabajo durante prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial. Fue solo después que pudo salir, logró salvar su vida gracias al apoyo de un médico que logró transferirlo de espacios de trabajo muy duros donde él había trabajado y en donde estuvo al borde de la muerte, donde había estado enfermo de tifo, por ejemplo,
y logró transferirlo a un ala de un hospital donde se volvió un ayudante. Allí él logró sobrevivir y posteriormente ya con la muerte, tras la muerte de Stalin y el proceso de desestanilización que se dio durante la década del 50, él ya logró por fin salir de los campos y volver al principio a las afueras de Moscú. Después ya pudo regresar a Moscú y retomar su carrera literaria. El centro de su carrera literaria se centró sobre todo en poemas y en una gran colección de relatos que en español podemos encontrar en 5 volúmenes que se conocen como los relatos de Colima, precisamente unos relatos que, como mencionaba hace un rato, muestran en toda su crudeza, en toda su desnudez y también en toda su dura poesía las realidades de estos espacios en donde él tuvo que vivir. En este caso en particular, quiero que nos centremos en un relato, en uno de los muchísimos relatos que él escribió durante este periodo, un relato que nos describe una experiencia de 4 prisioneros. 4 prisioneros que debido a ciertas circunstancias que pues no quiero adentrarme otra vez para no arruinar la narrativa, se les permite abandonar el campo de trabajo y trabajar en las afueras en una región, en un bosque cerca a una quebrada. ¿Sí? Es allí donde estos personajes van a tener un pequeño respiro de todas esas brutales violencias y exigencias físicas a las que son sometidas constantemente en los campos de trabajo, y eso les permite o le permite al narrador de nuestra historia reflexionar sobre muchas de estas difíciles realidades a las que ellos están sometidos, ¿sí? Y es allí donde florece un espíritu filosófico, un contradictorio y doloroso espíritu filosófico que nos permite aproximarnos a las realidades intelectuales, morales, éticas de este mundo tal como son percibidas por este narrador, y nos permiten entender cómo este universo del Gulag, este universo del campo penitenciario, es una especie de mundo al revés en donde los órdenes morales y muchas de las grandes concepciones filosóficas que nosotros podemos tener alrededor de la vida y alrededor también de la naturaleza del sufrimiento, un tema que trabajaremos mucho en el video del día de hoy. Y bueno, y en muchos videos lo he mencionado ya, porque el tema del sufrimiento es central en el desarrollo de la literatura rusa. Es uno de esos grandes temas que permean a muchos autores y que, bueno, han sido central de la filosofía, del pensamiento de muchos autores. Entonces, estos grandes temas que yo mencionaba sobre la vida, sobre el sufrimiento, van a ser redefinidos o repensados por el narrador y obviamente, pues, indirectamente por Shalamov en estos fragmentos. Entonces, como de costumbre, vamos a leer en los fragmentos de este relato y a continuación haremos el análisis correspondiente. Todos los sentimientos humanos, el amor, la amistad, la envidia, el amor al prójimo, la misericordia, el ansia de gloria o la honradez, nos habían abandonado con la carne de la que nos vimos privados durante nuestra prolongada hambruna. En la insignificante capa muscular que aún quedaba adherida a nuestros huesos, que aún nos permitía comer, movernos, respirar e incluso cerrar leña o recoger con la pala piedras y arena en la carretilla por los inacabables tablones de madera en las minas de oro, por el estrecho camino de madera hasta la máquina de lavado. En esta capa muscular no cabía más que el odio, el sentimiento humano más imperecedero. Los 4 estábamos perfectamente preparados para nuestro viaje al futuro, fuera este celestial o terreno. Sabíamos cuáles eran las normas que la ciencia establecía para una alimentación sana, qué era la tabla calórica de alimentos, según la cual resultaba que un cubo de agua suplía en calorías a 100 gramos de mantequilla. Habíamos aprendido a resignarnos y perdido toda capacidad de asombro. Carecíamos de orgullo, de amor propio, y tanto los celos como la pasión se nos antojaban conceptos marcianos y, en cualquier caso, insignificantes. Era mucho más importante sabérselas arreglar uno, en invierno, aterido de frío, para abrocharse los pantalones. Hombres adultos lloraban a veces al no conseguirlo. Comprendíamos que la muerte no era peor, ni mucho menos, que la vida, y no nos daban miedo ni la una ni la otra. Nos dominaba una enorme apatía. Sabíamos que en nuestras manos estaba poner fin a esta vida aunque fuera el día siguiente, y a veces nos decidíamos a dar este paso, pero siempre nos lo impedía alguna minucia de las que está hecha la vida. Unas veces era porque iban a darnos tienda, 1 kilo de pan como premio,
y sería sencillamente de estúpidos acabar suicidándose un día como aquel. Otras, porque el responsable del barracón vecino nos prometía invitarnos a fumar aquella noche y así devolvernos una viejísima deuda. Habíamos comprendido que la vida, incluso la más perra, consistía en una alternancia de alegrías y desdichas, de éxitos y fracasos, y no había por qué preocuparse de que fueran más los fracasos que los logros. Éramos gente disciplinada, obediente con nuestros jefes. Comprendíamos que la verdad y la mentira eran hermanas, que en el mundo había 1000 verdades. Nos teníamos casi por santos, suponiendo que con los años pasados en los campos habíamos purgado todos nuestros pecados. Habíamos aprendido a comprender a los hombres, prever sus actos, adivinarlos. También comprendimos, y esto era lo más importante, que nuestro conocimiento de los hombres no nos era de ningún provecho en la vida. ¿De qué me servía a mí llegar a comprender, intuir, adivinar o prever los actos de otra persona si no podía cambiar mi conducta con respecto a ella? ¿Cómo iba a denunciar, hiciera lo que hiciera, a otro hombre, a un recluso como yo? Había rechazado la idea de llegar a ser jefe de brigada, cargo que me hubiera permitido conservar la vida, pues lo peor de un campo de trabajo era imponer tu voluntad, o la de otro cualquiera, a otro hombre, a un preso como tú. No iba a buscar amistades provechosas ni andar con sobornos. ¿Qué tiene pues de útil saber que Ivanov es un canalla, Petrov un espía o Zaslavsky un falso testigo? La imposibilidad de usar determinado tipo de arma nos hacía débiles frente a algunos vecinos de litera en el campo. Habíamos aprendido a contentarnos con poco y alegrarnos de poco. Comprendimos también una cosa sorprendente. A los ojos del Estado y de sus representantes, un hombre físicamente fuerte es mejor, justamente eso, mejor, más moral y más valioso que un ser débil, que no puede sacar de una zanja 20 metros cúbicos de tierra en un turno. El primero es más moral que el segundo. Hace su tanto por ciento, es decir, cumple con su primer deber ante el Estado y la sociedad y por ello es respetado por todos. Le piden consejos y se le tiene en cuenta. Lo invitan a asambleas y reuniones muy alejadas por su tema de algo que tenga que ver con cavar el pesado y viscoso barro en las mojadas y resbalosas zanjas. Gracias a sus ventajas físicas, este hombre se convierte en una fuerza moral que puede resolver las numerosas cuestiones cotidianas en la vida del campo. Pero será una fuerza moral mientras sea una fuerza física y solo hasta entonces. El aforismo del zar Pablo I, en Rusia es importante aquel con quien yo hablo y solo mientras yo esté hablando con él, ha hallado una nueva e inesperada expresión en los Tajos del extremo norte. El campo era un lugar en el que se enseñaba a odiar el trabajo físico, a odiar el trabajo en general. El grupo más privilegiado de la población carcelaria era la gente de Lampa. ¿No sería para esos hombres aquello de que el trabajo era ejemplo de heroísmo y entrega? Seguíamos la corriente y estábamos llegando a término, como se dice en el argot del campo al referirse a los moribundos. Ya no había nada que nos turbase. Nos resultaba fácil vivir cautivos de una voluntad ajena a nosotros. Ya no nos preocupaba ni siquiera conservar la vida, y si dormíamos, lo hacíamos también sometiéndonos a las órdenes, al régimen horario del campo. La serenidad del alma que habíamos alcanzado merced al abotargamiento de nuestros sentidos se asemejaba a la libertad suprema del cuartel con la que soñaba Lawrence o a la no resistencia al mal de Tolstoy. La voluntad ajena siempre velaba nuestra paz de espíritu. Hacía mucho que nos habíamos convertido en fatalistas, no nos asomábamos a nuestra vida con más de un día de adelanto. Lo lógico habría sido habernos comido de una sentada todas las provisiones y volver al campo, pasar el tiempo previsto en la celda de castigo y volver de nuevo al trabajo en las galerías, pero no lo hicimos. Cualquier interferencia en el destino, en la voluntad de los dioses, era algo impropio, contradecía el código de conducta carcelario. La amistad no nace ni en la necesidad ni en la desgracia. Las duras condiciones de vida que, como nos dicen en los cuentos los escritores, son la premisa imprescindible para que surja una amistad, sencillamente no son lo bastante duras. Si la desdicha y la necesidad han forjado, han hecho nacer una amistad entre unos hombres, esto significa que la necesidad no era extrema ni muy grande la desdicha. La desgracia no es lo bastante honda y dolorosa si se la puede compartir con el amigo.
Ante la auténtica necesidad se descubre tan solo la propia fortaleza, la del cuerpo y el alma. Se dibujan los límites de tus propias posibilidades, de tu resistencia física y de tu fuerza moral. Cuando nos encontramos los cuatro junto al manantial de Uscania, todos sabíamos que no habíamos llegado hasta aquí para hacernos amigos. Sabíamos que, en el caso de sobrevivir, no tendríamos demasiadas ganas de vernos de nuevo. Nos resultaría desagradable recordar lo malo, el hambre que nos volvía locos, el escaldado de los piojos en los pucheros en que comíamos, las incontenibles mentiras junto al fuego, las quimeras con que nos engañábamos, las fábulas gastronómicas, las peleas y nuestros idénticos sueños, pues en sueños todos veíamos lo mismo, pasando al vuelo sobre nuestras cabezas, como bólidos o como ángeles, barras de pan. El hombre es feliz porque sabe olvidar. La memoria siempre está dispuesta a borrar lo malo y solo recordar lo bueno. No había nada bueno en el manantial de Uscania, no lo habría en adelante ni lo hubo antes en el campo de cada uno de nosotros. Estábamos envenenados para siempre por el norte y lo comprendíamos. Creo que para todos nosotros, lectores, lectoras de este pasaje, que por cierto proviene de un relato que no mencioné antes su nombre, llamado La ración de campaña, es un pasaje que podríamos definir como una especie de reglamento de los aprisionados, o si queremos llevarlo más allá, como una especie de catecismo de los aprisionados, una serie de reglas de vida bajo las que se mueven estas personas que parecen haber perdido toda esperanza, que parecen haber perdido ya ni siquiera una esperanza de sobrevivir o de morir, sino que ya se han entregado a una indiferencia y una apatía absolutas. Es uno de esos momentos, uno de esos pasajes, en uno de los pocos momentos en donde estos personajes, debido al hecho de que no están viviendo en su propia piel el sufrimiento constante de los campos, porque han sido llevados a un sitio en donde sí tienen que trabajar, pero en mucha menor medida que en los campos, al tener una especie de mini vacaciones, por así decirlo, de las brutalidades de los campos de trabajo, pueden entregarse a este tipo de reflexiones. El narrador de este relato es un narrador en primera persona, que es una figura muy común en estos relatos de Colima. De hecho, la gran mayoría de ellos parecen ser relatos de tipo autobiográfico, o al menos se presentan de esta manera. Podríamos pensar que la voz que nos está aquí hablando es la voz de Varlam Shalamov, o de su alter ego literario que tiene una vida muy similar a la de Shalamov. Y es a través de ese aire personal, íntimo, casi confesional, que nosotros descubrimos estas muy dolorosas realidades. Unas realidades que, como ya señalaba en la introducción, nos abren a un universo de nuevas filosofías, de un mundo al revés que tiene una filosofía muy propia y muy atormentada. Entonces vamos a irla explorando paso a paso. Comencemos primero con la noción de los sentimientos, ¿sí? Aquí obviamente es la pregunta, ¿qué siente un prisionero ante estas circunstancias? Y se nos presentan todas esas emociones que nosotros podemos guardar en nuestro corazón: amor, amistad, envidia, etcétera, ¿sí? Ansias de gloria, todos esos elementos que en nuestra vida de civiles, que en nuestra vida cotidiana, que aquellos que no estamos encarcelados se convierten en elementos centrales de nuestra vida, elementos y emociones que yo mismo, pues por ejemplo en estos mismos videos he explorado a lo largo de varias meditaciones anteriores. Y sin embargo, observemos, partimos de una dejación, un abandono total de esas emociones, ¿sí? Se nos dice que todo eso los habían abandonado a estos prisioneros. Notemos un detalle, es una voz en primera persona, pero es una voz en primera persona que, si bien dentro de la misma narrativa, como digo, es una primera persona, un hombre, un individuo el que nos está contando, en estos momentos se convierte en una voz plural, como en un nosotros, ¿sí? Un nosotros que nos habla de una serie de realidades muy contradictorias. Entonces, este individuo, estos individuos nos dicen, estas emociones han quedado totalmente atrás, ¿sí? Todo eso nos ha abandonado. ¿Por qué? Porque en la poca carne que nos quedaba, en lo poco que nos queda a nosotros de vida, no había espacio para eso. Partamos de que esta es una filosofía que surge o que se concentra en el cuerpo, en la realidad física del cuerpo.
La filosofía o el pensamiento de Shalamov, si bien a veces puede empezar a apuntar hacia unas nociones más metafísicas, parte siempre desde el cuerpo, desde la brutal realidad del cuerpo. Y digo brutal porque en la realidad de los campos hay una constante miseria, una hambruna, una sensación de vejación y de debilitamiento del cuerpo. Entonces nunca se nos olvide eso, ¿no? Que partimos siempre del cuerpo. El cuerpo es la única realidad que nos queda. Ante todas las brutalidades de los campos de trabajo, no podemos entregarnos a un pensamiento trascendentalista o dedicarnos a reflexionar sobre la posibilidad de un más allá, no. La realidad indirecta que sentimos y que nos atormenta es el cuerpo hambriento, ¿sí? Entonces, aquí ya se nos dicen, todas las emociones quedan idas, despojadas, perdidas ante la realidad de un cuerpo que está en perpetua hambruna, ¿sí? Una piel, una carne que están hambrientas, que necesitan alimentación. Entonces nos hablan de eso, esa insignificante capa muscular que apenas si les permite movernos, respirar y actuar, hacer esas acciones que son pedidas para pues, la vida en el campo, serrar leña, recoger con la pala, piedras y arena, todas esas acciones que parecen ya mecanizadas, ¿no? En donde ya solo seguimos forzadamente, nos exigen una repetición permanente de acciones que cumplimos, ¿sí? Pero ante eso, obviamente, al convertirnos nosotros en máquinas, en objetos que repiten constantemente una serie de acciones, no hay un espacio para un sentimiento. Eso es absurdo, con excepción de uno. De la misma forma que nosotros podemos pensar como en la caja de Pandora, Pandora abre la caja y salen todas las emociones a volar, a perderse, y solo queda la esperanza. En este caso, en cambio, solo queda una emoción que parece estar prendida a nuestra piel, que se niega a desaparecer, que se niega a alejarse de nosotros, y es el odio. El profundo odio. Miren ya desde el principio esta filosofía existencial desesperanzada que nos presenta Shalamov, ¿no? La realidad de que la única emoción que nos queda ante esa conciencia del cuerpo, del sufrimiento del propio cuerpo, es el odio, ¿sí? Entonces, partamos de una cosa muy diciente. Nosotros podríamos presumir, por ejemplo, de que esto nos está sugiriendo una realidad ascética forzada, ¿no? Aunque sea forzada totalmente, ¿sí? Una realidad en donde el prisionero se convierte en este asceta que lo ha perdido todo, que se ha debilitado físicamente, que ha dejado atrás, digamos, las pasiones de la carne, y eso lo lleva a una iluminación. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que ellos mismos se consideran una especie de santos. Pero tengamos en cuenta un detalle, y es que primero están siendo forzados a sentir esto. Esto no es una voluntad espiritual de un individuo que se aleja. Y en segundo lugar, recordemos, para Shalamov el cuerpo es supremamente importante. Resulta inconcebible bajo esta perspectiva la idea de que nosotros también torturemos nuestro propio cuerpo voluntariamente. Esa noción ascética con la que a veces se nos ha vendido la espiritualidad resulta un absurdo para este individuo, ¿sí? Para este personaje que nos habla aquí, para esta voz narrativa. Se convierte en un absurdo porque es por el contrario un camino hacia el abandono de las emociones, de esas riquezas, de ese universo multicolor, de esa fuente prodigiosa de emociones que tenemos dentro de nosotros. Al entregarnos a un ascetismo extremo, rechazamos eso y por el contrario solo avivamos un sentimiento que es el odio, ¿sí? ¿Y por qué el odio? Sencillamente porque como estamos pensando ante todo en nuestra mera y pura sobrevivencia, lo único que queda es ese sentir, es el odio, la envidia, el deseo de sobrevivir y el odio de que otro ser pueda hacerlo y yo no, ¿sí? Entonces, partimos desde una perspectiva totalmente existencial, atormentada. Negación de los sentimientos, debilitamiento del cuerpo, pero una realidad permanente del cuerpo que tiene hambre y este odio que lo permea todo. No se nos olvide eso para todo lo que ha de continuar, todo lo que veremos a continuación. Y entonces, nos habla ahora otra vez, en ese sentido plural, de ese viaje, ¿sí? Un viaje al futuro. Y nos dicen, entendiendo por ese viaje, la vida o la muerte, ¿sí? Podemos estar vivos, podemos estar muertos, ¿qué importa? Y nos hablan, y lo hace desde una perspectiva que siento yo es no solo una perspectiva cínica, sino como una perspectiva que busca ser una especie de crítica cínica al poder de la ciencia, ¿no?
La ciencia que se nos había vendido en un momento como este elemento salvador, educador, poderoso, ¿no? Que justifica las acciones de los estados, que nos unifica, pero que en este caso se convierte nada más que en otro símbolo de opresión. ¿Sí? Entonces el narrador, tal vez no sin un poco de ironía, nos cuenta cómo estos prisioneros ya son conscientes de esta ciencia que les dice que para mantener una alimentación sana deben seguir una serie de tablas calóricas de alimentos, ¿sí? Estamos en un mundo en donde ya el alimento no es un deleite, sino que por el contrario es una mísera exigencia, una entrega de calorías mínimas para asegurar la sobrevivencia. Y bajo esa perspectiva científica, un cubo de agua suple en calorías la misma cantidad que 100 gramos de mantequilla. O sea, sí, uno estaría hasta tentado a reír si no todo fuera tan trágico, ¿no? El absurdo de esta situación, casi kafkiana, pesadillesca en la que viven estos personajes, en donde están sometidos a un régimen científico, aparentemente científico, que sin embargo justifica todas las vejaciones a las que son sometidos, ¿sí? Y eso los ha llevado a un punto no de rebelión, sino como nos dice allí, de carencia de orgullo, de desaparición. Ya no estamos en un momento en donde el individuo todavía pueda decir, quiero soñar, quiero esperar que yo con mi resistencia individual pueda salir adelante. No, ya ni siquiera existe amor propio. Y por lo tanto, esas emociones, la pasión, los celos, esas cosas parecen haberse desaparecido, se vuelven insignificantes. Ya no hay un espacio para un amor, ¿no? Sino otra vez, un yo central, visceral que mencionábamos anteriormente. ¿Sí? Y es por eso que en este universo las acciones más básicas, las acciones que nosotros a veces damos por sentado en nuestra cotidianidad, se convierten en las más importantes. Se nos habla de esa imagen tan atormentada, tan dolorosa, de unos hombres que lloran porque sencillamente quieren poderse abrochar los pantalones. Y para nosotros eso es una banalidad, una cosa sencilla que podemos hacer, pensémoslo en nuestra cotidianidad diaria, pero para estos hombres ateridos de frío en un invierno atroz a -40, -50 grados, la idea de poder cerrar un pantalón es la separación entre la vida y la muerte, y el no poder cerrarlo, imagínense qué tortura produce, qué negación absoluta de las posibilidades de nuestro cuerpo, de nuestra propia dignidad, es terrible. ¿Sí? Es allí lo que nosotros vemos, esta atrocidad, estos hombres adultos que lloran por ni siquiera poderse abrochar un pantalón. Aquí la filosofía o la razón del ser humano, ¿sí? Esas grandes preguntas que a veces nos podemos hacer como individuos, ya no radican en una gran pregunta, en unas grandes ideas, sino en un sencillo gesto de poderme yo vestir, de poderme yo cerrar mi propio pantalón, de poderme proteger yo de un frío que me destruye. Wow, qué cosa tan atormentada y realista, ¿no? ¿Cómo nos posiciona eso ante una realidad tan extrema en donde descubrimos que todas aquellas cosas que parecen acompañarnos diariamente de pronto se vuelven dones preciosos de los cuales ni siquiera hemos sido conscientes? Miren qué fuerte y terrible es todo ello. Y entonces también nos dice, nosotros podríamos pensar que estas personas podrían entregarse eso, a una celebración de la vida. Una persona que a pesar de toda la violencia, como lo queremos ver tal vez en un juego más poético, más narrativo, no sé, que persiste en la existencia de la vida, en el valor de la vida, o por el contrario, otros digan, no, me voy a suicidar, me voy a matar, no aguanto más esta brutalidad. Pero estas personas han llegado ya a una apatía tal, a una negación tan absoluta de sus emociones, que ya ni la vida ni la muerte tienen un valor mayor que el otro. ¿Sí? Son lo mismo, no les produce ningún miedo, ni ninguna fascinación, ni ninguna alegría, ninguna de las dos sensaciones, ninguna de las dos lo es. ¿Y por qué? Porque puede haber una conciencia, como nos lo dice, de que nosotros podemos suicidarnos en cualquier momento, ¿sí? Podríamos matarnos, pero ¿qué sentido tendría matarnos si sabemos que de pronto al día siguiente se nos va a entregar una barra de pan? Si al otro día nos van a invitar a fumar un cigarrillo. ¿Sí? Si la filosofía, si la forma, si el centro de nuestra existencia radica en la sobrevivencia de nuestra propia piel, de nuestro propio cuerpo, no es perfectamente comprensible que incluso la idea de un suicidio parezca quedar en un segundo plano en el momento en que nosotros sintamos que nuestro cuerpo va a ser protegido, va a ser ayudado, va a ser alimentado. Es por eso que ni siquiera eso se vuelve una salida, ¿sí? El cuerpo lo es todo, el sentir del cuerpo, la sobrevivencia de dicho cuerpo lo es todo y por lo tanto un mendrugo de pan
un mísero cigarrillo se convierte en un acto de sentir y en una experiencia que puede aplazar, como se nos menciona aquí tan terriblemente, incluso la decisión vital de matarse a uno mismo. Y lo digo que es vital porque es evidente que bajo esta perspectiva podría leerse también el suicidio no como un acto deleznable, un acto criticable, sino por el contrario como un acto de resistencia, de escape, de rechazo a estas violencias a las que yo soy sometido. Pero ni siquiera eso existe, porque lo que único en lo que yo estoy pensando es en mi alimentación, en mi cuerpo. ¿Sí ven? Es una imagen poderosa también, esa especie de apatía que existe aquí. Sería tentador pensar que esta es una postura casi estoica, ¿no? El individuo que resiste ante el sufrimiento, que trata de mantener un paso con certeza en el medio de este universo de sufrimientos. Pero yo creo que esto ni siquiera aplica porque eso implica una cierta negación, una cierta aceptación de un designio individual, de un deseo individual. En este caso, este deseo o esta emoción o esta razón que podría conducirnos a esta actitud ha quedado desplazada. Ni siquiera es eso. Somos unos seres primales, unos seres básicos, ni siquiera, y sí, sí, totalmente primales, animaliescos, si queremos, aunque bueno, eso es una simplificación también del sentir animal, sí, pero sí, usemos la palabra primal para referirnos a estas necesidades básicas, absolutamente básicas que se convierten en el genuino centro de nuestra existencia. Y por eso un pedazo de pan y un cigarrillo se vuelven elementos tan importantes. Y entonces, observemos, en ese sentido, la vida ya no se convierte, pierde un sentido. ¿Sí? Ya no es un sentido de una meta que buscamos hacia una gran felicidad o hacia una gran tristeza, no, sino que es una sucesión, alegrías, desdiches, éxitos, fracasos, ¿sí? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Para qué nos atormentamos? Estas personas ya han incluso cruzado una línea que seguramente era una línea de dolor que pueden haber sentido antes, de desesperación por estar encerrados. No, ya, la vida es eso, una sucesión de cosas. Pero y otra vez estaríamos tentados a decir, bueno, ya hay una aceptación de esa vida, está bien, no sé, ya no sufren tanto, pero en la realidad es que en realidad ya, como nos lo dijeron, es una apatía absoluta, ¿sí? Una apatía que se refleja en una obediencia absoluta por sus jefes, ¿no? Nos hablan de que la verdad y la mentira eran hermanas. ¿Sí? De que había mil verdades, todo es relativo, ¿sí? Todo se vuelve incierto, ya no hay un eje moral, un centro tampoco bajo el que se lucha, al menos en un sentido abstracto, no, eso desaparece, verdades y mentiras se unen, todo es posible. Y volveremos a trabajar en un momento este acto de obediencia también a los jefes, ya volveremos a explorarlo. Miren que, y aquí es por eso que yo mencionaba al principio de esta meditación, que podríamos decir que esto es casi el catecismo de unos prisioneros, porque estas personas ya casi a veces se sienten hasta santas por el nivel de sufrimiento que han tenido, ¿no? Que han purgado todos sus pecados, ya lo han dejado todo más allá, pero la expectativa sería que por lo menos hubiera un anhelo o una pregunta por una trascendencia última, un Dios, una lucha por llegar a ese más allá, pero ni siquiera existe esa certidumbre. Entonces, por lo tanto, es ambigua, ¿no? Es una cosa que ya nos resulta amarga, dolorosa. Sí hay una conciencia de que se ha sufrido tanto, se han purgado unos pecados, pero si nos acaban de decir que la verdad y la mentira son hermanas, entonces, ¿qué más da haber hecho, pasado, purgado ese pecado, sí o no? Son esas voces contradictorias, ustedes creo que se dan cuenta, ¿no? Con la que nos presenta esta voz narrativa, estas realidades. Y también hay otro detalle muy interesante, y es aquí donde Shalamov empieza también a desmontar muchas de las grandes realidades de la literatura rusa, no solamente de la literatura rusa, pero que sí han sido basamentos importantes de buena parte de la literatura rusa. Partamos particularmente en este caso de la idea del conocimiento a través del dolor. ¿Sí? Preguntémonos, yo soy una persona que sufre, una persona que está expuesta a un montón de brutales realidades y eso me permite, bajo esta idea, ¿no? Abrir los ojos, entender mejor el mundo, comprender mejor a mis congéneres y por lo tanto ser más empático y crear con más profundidad, ¿sí? En eso creo que aquí seguramente aquellos que hayan visto mis videos anteriores, que son también amantes como yo de estas letras eslavas, están pensando en alguien como Fyodor Dostoyevsky, por supuesto, ¿no? Un autor que hizo una celebración poética, dramática, existencial, filosófica del valor del sufrimiento, ¿no? De la existencia del sufrimiento, y que se justifica
juega bajo ese sentir también, ¿no? Esta idea de que esto nos permite un acercamiento a este sentir más profundo de los seres humanos, ¿no? Creo que muchas veces nosotros, si conocemos la vida de Dostoyevsky, podemos pensar, este hombre que habría conocido, habría sido tan complejo, tan profundo, tan rico, de haber vivido, de no haber vivido todos esos dolores, de no haber estado encarcelado también en una cárcel, en una catorga siberiana, etcétera, ¿no? Habrían podido conocer tan profundamente el alma humana. ¿Acaso ese dolor no le abrió unas perspectivas únicas y lo volvió un gran psicologista, etcétera, ¿no? Podríamos decir todo eso. Y la respuesta pues, sería bajo esa perspectiva, o como a veces lo parece presentar este autor, sí, claro, por supuesto, esto nos dio un nuevo sentido, una nueva respuesta. No es que sea, por supuesto, un placer masoquista el dolor por el dolor, eso sería simplificar a Dostoyevsky, no, hay por supuesto también todo un aparataje metafísico, una construcción de una trascendencia, pero sí hay una realidad del dolor como un aprendizaje. Y entonces a esta visión, que no es solo propia de Dostoyevsky, están muchos autores, pero que pues bueno, ha sido, es verdad, una línea recurrente que podríamos explorar también en Tolstoy, podríamos explorarlo en otros grandes autores de la literatura rusa. A esto que responde Shalamov, dice, bueno, sí, efectivamente, nosotros al sufrir pues conocemos a la gente, podemos comprender, prever sus actos, pero eso ¿para qué sirve? ¿Sí? Es que una cosa es muy distinta es la de yo sufrir y después en un espacio de comodidad relativo, ¿sí? Donde ya no sufro, hacer una reflexión sobre ese pasado o enriquecerme allí. Pero ¿qué pasa en ese universo? ¿Acaso yo estoy de verdad enriqueciéndome, empoderándome? ¿Me sirve para algo en ese universo de necesidad, de hambruna, de corporeidad absoluta como lo es el Gulag? Por supuesto que no, no sirve para nada, en lo absoluto, ¿sí? ¿De qué sirve para mí, como nos dice, comprender, intuir, adivinar o prever los actos de otra persona si no puedo cambiar mi conducta con respecto a ella? Yo ni siquiera tengo un control sobre mi propia vida. Recordemos, soy un ser apático, un ser al que se le han apagado todas las emociones, quizás con la excepción del odio. No queda nada. Por lo tanto, ¿qué más da? No puedo cambiar a esa otra persona y ni siquiera me puedo transformar a mí mismo. El ejercicio del dolor extremo, patológico como el que se vive aquí, ya no produce ningún cambio, nada, ninguna transformación, de nada sirve. Además, porque esta voz narrativa nos dice que no quiere denunciar. ¿Para qué sentido tendría denunciar a otro prisionero? ¿Qué sentido tendría? Solo por un mísero acto ¿sí? de querer ascender y de sobrevivir. Ahí podríamos decir, bueno, listo, con eso ahí está avanzando, ¿sí? Pero nos dice, lo peor de un campo de trabajo era imponer tu voluntad o la de otro cualquiera a otro hombre, a un preso como tú. Qué interesante, ¿no? Es como ahí es donde nosotros empezamos a ver también la construcción de una filosofía que se mantiene en medio de esta situación extrema. Incluso, nosotros podríamos decir, claro, o sea, si nos quedáramos solamente en la corporeidad, en esa necesidad física, claro, la solución sería a pasar por encima de otros, imponer un poder, imponer un control y asegurar mi sobrevivencia, ¿sí? Pero eso parte de dos cosas. Primero, parte de una idea otra vez de la importancia de mi propia sobrevivencia, ¿no? El reconocimiento de que yo valgo, de que yo puedo salir adelante, eso me convierte pues en un ser que puede pisotear a los demás para sobrevivir. Pero si se ha llegado, como ya lo hemos mencionado, a un estado de apatía absoluta, eso ya no tiene mucho sentido, ¿no? Realmente, ¿para qué? O sea, yo no valgo más ni menos, ni la vida ni la muerte valen un poco más ni menos, ni la verdad y la mentira, todos son relativos, entonces realmente no vale tanto, ¿no? Entonces lo podríamos leer bajo esa noción de la apatía. Otra opción también de leerlo es la de que a pesar de todos estos extremos se perpetúa, se mantiene hasta un cierto punto, por lo menos una regla mínima. Una regla mínima, y es que en este universo de violencia, de brutalidad, de necesidad total, lo único que me mantiene todavía con un pie apegado a lo humano, apegado al respeto mínimo, o sea, infinitesimal que queda hacia el de algo más, es que por lo menos yo no seré el que imponga esa brutalidad a los demás. Ese tal vez sea el único mísero, insignificante acto de resistencia que yo pueda dar, decir, no voy a imponer mi poder a nadie más. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Sí? No estoy buscando eso, ¿sí? Ahí nos dicen, no voy a buscar amistades provechosas ni andar con sobornos. Yo no quiero entrar en esas dinámicas.
en esas dinámicas que existen allí, yo no lo deseo. Y tal vez solo a través de eso puedo mantener un miserable, infinitesimal grado de humanidad. No una humanidad en la que yo pueda salvar al otro, redimirlo, nada de eso. No puedo hacerlo, ni siquiera puedo transformar su ser, no puedo ni transformarme a mí mismo, pero por lo menos no soy yo quien está imponiendo una tortura y un dolor a ese otro ser humano. ¿Se imaginan el nivel de sufrimiento tan extremo al que se puede llegar en donde lo mínimo, lo único que uno puede decir es, por lo menos no seré yo quien imponga ese dolor a los otros? Terrible, de verdad. Es que esto sí nos abre es como que cruza una frontera hacia un nuevo universo de dolor que parece inaccesible para muchos y que sinceramente en el alma anhelo que nunca ninguno de nosotros tenga que vivir o llegar hasta ese punto, porque es algo, parece un nuevo territorio de sufrimiento que sobrepasa todo lo que podemos imaginar. Es espantoso, es realmente espantoso. Y entonces, bueno. Nos hablan también, ahí veamos cuáles son un poco las dinámicas. Obviamente aquí no me puedo expandir tampoco y les recomiendo encarecidamente que lean muchos de estos relatos para ver también cómo son las dinámicas internas de los campos de trabajo. Pero miren, este individuo que ha decidido no violentar tampoco quiere tener armas, ¿sí? Es un acto de no violencia, no desea lamentar. Volvemos a hablar de eso en un instante. No quiere violentar a los demás y eso lo hace débil, por supuesto, lo expone a los demás, ¿no? Y por lo tanto, pues saben que algo puede suceder. Esos vecinos de litera que si tienen un arma pueden matarlo a uno, hacerle daño a uno. Y por eso hay que contentarse, alegrarse con poco, con lo mínimo, ¿sí? Ese mínimo que ya estaba mencionando. Y aquí hay otro detalle muy poderoso, muy, muy poderoso al que llegamos aquí en esta imagen, esta diapositiva que ustedes están observando. Nos preguntamos sobre la naturaleza de la moral, ¿sí? Aquí podríamos entrar en una discusión bastante amplia, ¿no? Diferencias entre la ética, la moral, pero partamos de la visión de moralidad como una situación o una construcción de reglas que se construyen, podríamos así decir, por un acuerdo social, que en realidad, bueno, eso es también decir quién decide, quién hace un acuerdo social, sino a veces, sino una imposición de un Estado, ¿no? Pero digamos que sí, hablemos de eso, hablemos de que la moralidad es una serie de reglas que una determinada organización o un determinado colectivo deciden estar de acuerdo con ello, actúan ante ello y se mantienen y se perpetúan allí. Y digamos, y eso le da un orden a dicha sociedad, ¿sí? Pero entonces preguntémonos, ¿cuál es la moralidad posible dentro de este universo de brutalidad, dentro de este universo del gulag? ¿Cuál es la moralidad? Porque obviamente ya no puede ser ni remotamente una moralidad de empatía, respeto, emociones. Ya vimos que esas emociones no existen. Podríamos preguntarnos, entonces, ¿es una moralidad opresiva? Es decir, como una moralidad que busca la destrucción absoluta del otro individuo. Pero eso no negaría entonces, porque claro, ya podríamos llevarlo a ese extremo distópico y decir, bueno, sí, la destrucción absoluta, pero eso no negaría también la necesidad o la realidad de que los campos de trabajo son unos en donde también estamos, como le dice su nombre, trabajando, ¿sí? Estamos picando piedras, estamos en una mina, estamos participando en la construcción de un ferrocarril, en la construcción de una nueva ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué dice? Lo que se convierte en el centro, observemos como nos dice acá, es la fuerza. Otra vez, la fuerza física, ¿sí? Qué fascinante es pensar que lo moral ya parte otra vez de la capacidad, de la fuerza física de nuestro propio cuerpo para confrontar esas brutales realidades y ser el mejor trabajador, ¿sí? Ser el que más entregue, el que más cabe una zanja con más metros cúbicos de tierra por minutos, por ejemplo, ¿sí? El que haga un tanto por ciento más alto, el que cumpla esos deberes ante un Estado, unos deberes físicos, unos deberes específicos de acciones, de tareas que debe cumplir, eso lo hace más poderoso. Imagínense. Es decir, aquí sí, aquí lo que hablamos es de ese gran hombre, ese superhombre, si quisiéramos decirlo, que ya no parte para nada, no tiene nada ni remotamente que ver con una superioridad de tipo intelectual, filosófica, no sé, de herencia, lo que ustedes quieran. No, no tiene nada que ver con eso. Solo tiene que ver con la fuerza, la pura fuerza física, con el cuerpo otra vez, ¿sí ven? Todo en Shalamov, todo en este universo se reduce a la potencia, a lo que nos entrega nuestro cuerpo.
¿sí? Y en este caso, el hombre que puede trabajar con más intensidad, con más dureza, durante más tiempo que otros prisioneros. Y eso es lo que le entrega una moralidad. Y no solo una moralidad, sino una superioridad. Lo hace un mejor ser humano, ¿sí? Es una realidad cruda, dura y directa, muy sencilla, ¿sí? Y muy clara. Aquí lo que nos hace superiores, mejores o peores, lo que nos hace buenos y malos, ya no responde a unos órdenes emocionales, no, sino se responde a un orden de trabajo, de esfuerzo físico, de capacidad física. Y gracias a esas ventajas que, como nos dicen aquí, este hombre se convierte en una fuerza moral que puede resolver numerosas cuestiones cotidianas de la vida del campo. Es decir, se le entrega una fuerza, un respeto y una serie de responsabilidades y de capacidades que le permiten mejorar ínfimamente estas realidades de los prisioneros del campo, ¿no? Muy diciente también, muy poderoso. Una moralidad basada únicamente en la fuerza física, exclusivamente. Y es por eso que también, otra vez, no sin ironía, esta narrativa nos habla, este aforismo del zar Pablo I, que dice que el único que importa es aquel con quien yo hablo y solamente yo esté hablando con él. ¿Sí? Ese es lo único que importa. Pues Pablo I fue un zar que sucedió a Catalina la Grande, un zar que no vivió mucho tiempo, reinó entre los años de 1796 y 1801, un zar que fue asesinado eventualmente por sus propios cortesanos. Por una serie de oposiciones internas, no es el momento de adentrarnos aquí, pero es muy diciente también, ¿no? Como que una figura que justamente fue asesinada, en este caso nos hable a través de este aforismo de esta realidad en donde se dice, aquel que importa es el que esté ante mí, es decir, el que importa es el que esté ante los ojos del poder, el que más se destaque ante los ojos del poder. Pero si en la época de Pablo I, ese estar adelante, ese ser el más importante, su poder partiría de su capacidad de hablar, de su habilidad retórica, de su conocimiento aristocrático, cortesano, intelectual, lo que ustedes quieran. En este caso, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene otra vez que ver con su propio cuerpo, con su propia fuerza. Eso lo es todo, ¿sí? Es impresionante, de verdad, pensar que una moralidad solo esté construida alrededor de lo corpóreo. Nada más. Se acaban las ideas, se acaba la idea de lo bueno, lo malo. No, es que tan fuerte eres para esto. Punto. Por eso dice que adquiere una nueva e inesperada expresión en los Tajos del extremo norte. Una expresión inesperada, ¿no? Poderosa también, pero terrible, por supuesto. Y bueno, y entonces, por supuesto, esto nos lleva a una discusión sobre el trabajo. ¿Sí? Aquí no puse todos los pasajes, me habría expandido demasiado, pero hay otro pasaje muy poderoso que ustedes habrán visto que hay ahí esos punticos suspensivos. Estamos aquí mostrando algunas secciones de este relato. Se habla, por ejemplo, de las palabras que había en las entradas de los campos de trabajo, ¿no? Sí, como que el trabajo te hará libres y todo esto que nosotros vemos y que conocemos, por supuesto, por el Holocausto, los campos de concentración, etcétera, ¿no? Y Shalamo retoma estos letreros, estas expresiones, y nos cuenta cómo en estos campos de trabajo se hacía referencia justamente a la idea de que el trabajo era ejemplo de heroísmo y entrega, ¿sí? Aquel que trabaja es el héroe, es el que es el profundo y demás, ¿sí? Si nosotros hablábamos, y lo dice él muy directamente, que en un Auschwitz, por ejemplo, el trabajo os hará libres, ¿sí? Había una ilusión, por lo menos, una ilusión falsa, por supuesto, de liberación a través del trabajo. En este caso ni siquiera es eso. Ni siquiera, sino que el trabajo se vuelve un ejemplo de heroísmo y entrega. Es decir, el trabajar, el brutalizarse en un campo de trabajo no sirve nada más sino que para mantener o perpetuar una entrega hacia un estado totalitario, hacia un estado violento. Por eso dice que, nos lo menciona Shalamo en otro pasaje, que esta visión del trabajo es aún más cínica que la de los nazis. Lo dice así, que Beria fue más allá, superó en cinismo a Hitler. Qué terrible verlo de esa forma. Y es por eso que, por supuesto, el trabajo se nos revela como un esquema, un sistema de opresión absoluto. ¿Sí? De violencia total. El trabajo se convierte ya no en un elemento salvador, en un elemento fortalecedor, en un elemento que, como pues a veces también lo vemos en las religiones, en el pensamiento sí, religioso, en donde se nos lo presenta como esta idea de empoderamiento individual. No, no, para nada. El trabajo se convierte nada más que en una expresión de explotación, en una expresión de control absoluto. Y es por eso que el campo
le hace hacer que este individuo deteste el trabajo físico. No se convierte en nada más que eso, en una expresión de ese control absoluto, ¿sí? Y es por eso, en este mundo al revés, que aquellos que son los más privilegiados son el AMPA. El AMPA que no trabaja, el AMPA que fuerza a los otros prisioneros políticos o no a trabajar por ellos, ¿sí? Es decir, que en este mundo al revés son aquellos que son los más criminales, los más violentos, los que tienen la posibilidad del ocio, los que tienen la posibilidad de escapar de este control del trabajo. Y eso nos pone a reflexionar mucho, ¿no? Pensémoslo por un momento también cómo en nuestra sociedad, en nuestra realidad cotidiana, el trabajo efectivamente muchas veces puede convertirse, o es un sistema de esclavitud. Y muchas veces los pensamientos filosóficos, la trascendencia, la capacidad de pensarnos más allá, surge solo porque existen unas élites o unas personas privilegiadas, de cualquier clase social, pero sí, por supuesto, sobre todo aquellos que más dinero tienen, aquellos que tienen la capacidad de entregarse al ocio, al descanso, para reflexionar, para trascender. ¡Oh! Es terrible, ¿no? ¿Cómo nos hace eso pensar también muchas veces que aquellos que, como por ejemplo yo, que he sido tan afortunado en la vida y que tengo momentos o espacios dentro de los resquicios de mi vida también para reflexionar y pensar, nos convertimos en una especie de hampa intelectual también? Estamos manteniendo o no estamos, qué tanto estamos nosotros trabajando para asegurarnos que otras personas pues también tengan esta posibilidad de pensar, o estamos solo aceptando, consciente o inconscientemente perpetuando estos discursos de explotación muy fuerte, ¿no? Hay un tema que de verdad lo deja uno reflexionando bastante, ¿no? Sobre el poder del trabajo. El trabajo que aquí se vuelve, pues, nada liberador, sino todo lo contrario. Una cosa que empobrece, debilita al individuo. Con eso también Shalamo está ridiculizando, está cayendo a un concepto que podríamos decir empezó con el protestantismo, pero pues que ya en este momento, o bueno, pues esta era importante en el protestantismo, pero que vemos que ya pues, se ha expandido a otras religiones en donde dice que el trabajo pues es una cosa que nos fortalece, nos hace únicos como individuos y aquí por el contrario no, se expresa claramente como un sistema de explotación. Bueno. Y entonces también se nos dice que ellos ya están al borde de la muerte, ¿no? Están llegando a término, ya están prácticamente acabados. Nada les importa, dice, ya no había nada que nos turbase, nos resultaba fácil vivir cautivos de una voluntad ajena a nosotros, ellos ya lo han aceptado, se han entregado totalmente a ese valor de control de los demás, ¿sí? De esa fuerza suprema que se convierte en un nuevo destino, ¿sí? Eso lo haremos en un segundo también. Ya no importa contener la vida, nada de eso, ¿sí? Y han alcanzado una serenidad del alma, ¿sí? Es una serenidad que ha trascendido, digamos, ya la realidad de los sentidos, pero es una realidad que podríamos nosotros compararla, por ejemplo, imaginémonos con un pensamiento budista. Por ejemplo, digamos que lo que estamos buscando en últimas es la trascendencia de las emociones y alcanzar una serenidad de espíritu. Aquí diríamos entonces que estas personas también alcanzaron dicha serenidad, pero ¿bajo qué método? Insisto, esto no fue una voluntad propia, sino fue a través de una brutalización extrema que lleva hasta el punto de que desaparece por completo ya el sentimiento, ¿sí? Y ese sentimiento o solo nos convertimos en unas criaturas que siguen ciegamente un sentimiento de alguien más, de algo más, ¿sí? Ese algo más. Miren las imágenes con que nos lo presentan, ¿no? Ese abotargamiento del espíritu, de los sentidos, que lo acerca a la libertad suprema del cuartel con la que soñaba Lawrence, o a la no resistencia al mal de Tolstoy. Bueno, entonces aquí hay elementos que vale la pena tener presentes, analizar con más cuidado, ¿sí? Primero, hablemos de Lawrence. Creo que es clara la referencia, o bueno, pues si no lo es, aquí lo mencionamos, a Thomas Edward Lawrence, T.L. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. ¿Sí? Lawrence de Arabia, que escribió pues, varios textos, es una figura muy interesante, digamos, aquí podríamos expandirnos también, una figura, un inglés que participó en varias guerras importantes de independencia del mundo árabe durante la Primera Guerra Mundial, en una especie de inestable alianza que hubo entre algunas tribus árabes
en contra de los turcos, digamos, para lograr independencia contra los otomanos, que después obviamente pues también habría de matizarse también por el deseo imperialista de los ingleses. En fin, es un tema bastante largo, pero lo que nos interesa aquí es justamente esto que se nos menciona, esto de libertad suprema del cuartel, ¿sí? Yo estuve investigando para este mismo video también pues a qué se podía referir justamente esto, y efectivamente en este texto que ya mencioné de los 7 pilares de la sabiduría de T.L. Lawrence hay una sección en la que se nos habla justamente de esto. Quisiera leer un fragmento, el del primer capítulo de este texto, y se nos dice: con el paso del tiempo, nuestra necesidad de luchar por el ideal aumentó hasta convertirse en una posesión incuestionable, cabalgando con espuelas y riendas sobre nuestras dudas. De la nada se convirtió en una fe. Nos habíamos vendido a su esclavitud, nos habíamos encadenado a sus cadenas, nos habíamos inclinado para servir a su santidad con todo nuestro bien y nuestro mal. La mentalidad de los esclavos humanos ordinarios es terrible. Han perdido el mundo y nosotros habíamos rendido no solo el cuerpo, sino también el alma a la abrumadora codicia de la victoria. Por nuestros propios actos nos vaciamos de moralidad, de voluntad, de responsabilidad como hojas muertas al viento. Así nos escribe T.L. Lawrence en los 7 pilares de la sabiduría, primer capítulo. Es el principio, es el segundo párrafo de este texto. Si les interesa, es un texto bastante interesante también, donde nos habla, pues es un texto autobiográfico también, el que nos habla T.L. Lawrence de sus experiencias en el mundo árabe. Entonces, notemos, ¿a qué nos está haciendo aquí referencia T.L. Lawrence? Está diciendo que estos soldados, estos hombres, que están entregados en un ejército, efectivamente, han dejado atrás todo sentimiento individual, ¿sí? Toda sensación en búsqueda de ese ideal de liberación. Es un texto que constantemente nos habla de la búsqueda de libertad, 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 ese sueño de libertad que tienen los pueblos árabes, ¿sí? Y que para lograrlo se entregan a una unidad de un ejército, de un cuartel, una libertad suprema, que en últimas no es nada más que una negación de los propios instintos, de los propios intereses en pro de ese gran ideal. ¿Sí? Entonces tengámoslo allí. En el caso de este texto sería esta libertad suprema sería irónicamente, ¿no? Una negación total de una libertad individual en pro de una libertad política, ¿sí? De una libertad colectiva, de un pueblo, de un sueño que se está buscando. Entonces ya tenemos eso en presencia. Ahora tenemos eso presente. Ahora hablemos de la resistencia al mal de Tolstoy. Sí, ese es otro tema que vale la pena también tener presente. Pues Tolstoy ya no necesita presentación, ya lo conocemos, León Tolstoy, el célebre escritor, pues pensador, ensayista y demás. Y pues aquí también él nos menciona que este es un pasaje, aquí esto que se nos está mencionando de la no resistencia al mal, es un pasaje proveniente de lo que se llama En lo que creo. ¿Sí? En lo que creo de León Tolstoy. Y en ese él nos comenta, aquí es un texto publicado como en 1884, 1885. Los pilares de la sabiduría de T.L. Lawrence son ya hacia el año 1926, no lo había mencionado, ¿sí? Pero bueno, entonces nos dice en este texto, Tolstoy nos dice: las palabras ofrece tu mejilla, ama a tus enemigos, expresan la esencia íntima del cristianismo. No te opongas al mal, ¿qué quiere decir? No te opongas nunca al malo. Esto es, no ejerzas ninguna violencia contra nadie. Esto es, no hagas ninguna acción que contradiga al amor. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya también vemos. Ahora, ¿qué es lo que está proponiendo Tolstoy? Nos dice una no resistencia al mal. ¿A qué se refiere eso? Eso es básicamente una presentación o una primera concepción de esa resistencia no violenta o de ese pensamiento de resistencia pacífica que luego figuras como Gandhi habrían de explorar con más profundidad ya en sus actos políticos. Nosotros ya lo sabemos, o bueno, tal vez no lo saben, pero lo podemos comentar, pues que Gandhi y Tolstoy se escribieron, ¿sí? Se escribieron y las filosofías, la interpretación muy propia del cristianismo que hizo Tolstoy, pues fue muy influyente también en el desarrollo de las ideas de no violencia de Gandhi, ¿sí? Entonces, como podemos ver, pero tomemos solo en este caso, pues la cita de Tolstoy se está apropiando, digamos, del pensamiento de la Biblia, tomando la reflexión bíblica y la está llevando a un punto de análisis en donde se nos dice que lo importante es que nosotros no violentemos, que es muy fácil para nosotros ser los más generosos, los más buenos, los más maravillosos con las personas que nos quieren, pero ¿cómo somos nosotros con aquellas personas que nos odian? ¿Cuál debe ser nuestra acción ante las personas que nos odian? Y lo que nos propone Tolstoy, al menos en este texto, es que si nosotros genuinamente amamos el bien, lo amamos por encima de cualquier cosa y no queremos que el mal penetre en nuestros corazones, nosotros no podemos entregarlos a ninguna violencia, ¿sí? Tenemos que denegar por completo
la violencia. A eso se llama la no resistencia al mal, es decir, no resistirnos ante las violencias que nos impongan los demás, porque esa resistencia implicaría una traición o una contradicción al amor que yo quiero entregar, ¿sí? Entonces es allí donde nosotros vamos viendo. Eso es lo que luego, insisto, se matizaría o se llevaría hacia ese nuevo nivel de hay un acto de resistencia, pero ya es un acto que no es violento, ¿sí? Entonces, retomemos por un momento el caso de Lawrence, ¿sí? Retomemos entonces Lawrence. Entonces, la noción de negación del individuo, la negación de nuestros sentidos y demás, tenía que ver con un plano político. En el caso de Tolstoy, implica una negación también de nuestro propio bienestar, una negación de, sí, de nuestra propia alegría y felicidad en pro de una trascendencia espiritual, en pro de una noción de amor suprema, ¿sí? Que es lo que verdaderamente vale. Sí, es un valor espiritual trascendente. Entonces, ahora volvamos un momento a Shalamov. Ahora sí, preguntémonos, entonces, ¿por qué le está comentando todo esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir con todo esto? Y yo siento que aquí es donde nos muestra de una forma dolorosa, irónica, la realidad que se esconde detrás de todo esto. En el universo del Gulag, por la brutalidad física a la que yo he sido sometido, yo llego a ese mismo punto, ¿sí? A esa misma negación de todos los sentidos, de todas las emociones personales que yo tengo, de todo eso ha quedado completamente desplazado, totalmente desplazado, ¿sí? Y llego hacia esa visión como del espíritu o del sentir humano que ya está totalmente alejado, esa serenidad del alma que nos menciona. Pero yo no me puedo dejar de preguntar si en esto no hay también una dolorosa amargura o una pregunta muy profunda que nos hace Shalamov en esto. Y es la ¿de verdad vale la pena que nosotros neguemos todo en nuestro cuerpo, neguemos todos nuestros sentires, nos entreguemos a ese camino de sufrimiento, a ese camino de negación de nuestro propio ser en pro de un presunto ideal que tal vez ni siquiera exista? ¿Sí? Pensémoslo en el contexto de lo que yo ya les he comentado aquí, se está hablando del cuerpo, la importancia del cuerpo, el saber que nosotros somos esto, somos carne, somos piel, somos huesos, ¿sí? Somos personas que buscan o necesitan también de alimentarse de una mínima felicidad. Y la pregunta es, ¿hacer esto? Hacer esa visión de negación total, de no pensar, de entregarnos a esa plenitud del cuartel o a esa plenitud del Dios o de la aceptación de la mejilla que hay otra mejilla, no es en últimas también una negación de nuestra propia naturaleza, de lo que realmente más nos hace humanos, ¿sí? En eso aquí yo creo que Shalamo también nos está haciendo una pregunta muy compleja que, insisto, va yendo en contravía de muchos de estos grandes discursos de sufrimiento y de negación de la individualidad. Poderoso eso, ¿sí? Eh, Podríamos preguntarnos es eso, porque démonos cuenta que aquí esta paz de espíritu se obtiene a través de la brutalización absoluta del ser humano. Entonces, bajo esa perspectiva, diríamos entonces que los regímenes totalitarios son valiosos porque nos entregan una paz espiritual, la misma que podría yo buscar como monje asceta, negándome la alimentación en X o Y camino. Uf, complejo, ¿sí? Y además a eso él lo matiza aún más señalándonos que eso nos convierte a estas personas en fatalistas, ¿sí? Solo está empezando en un absoluto presente, no queda nada más. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, en este caso, desmontamos de esta estructura que nos presenta Lawrence, que nos presenta Tolstoy, estos elementos trascendentes, ideales, para los cuales se trabajaba y por los cuales se creía que era conveniente que nosotros dejáramos a un lado nuestro sentir? ¿Qué pasa? ¿Qué queda? Solo queda una brutalización y un sufrimiento absolutos, fatalismo total, porque esta es una persona que ya está diciendo, pues, ¿qué hay más allá? No creo que haya algo. ¿Qué sucede? Es terrible. Terrible lo que nos propone. Es una pregunta valiosa, siento yo, que todos nosotros deberíamos hacernos. Yo creo que siempre podríamos preguntarnos nosotros en nuestro pequeño espacio, nuestro doméstico espacio, bueno, sí, yo trabajo en pro de grandes ideales, de grandes pensamientos o de mis metas, por lo menos de mis pequeñas metas personales, pero eso necesariamente quiere decir que está bien que yo niegue también todos mis pequeños placeres, mis vivencias, mis amores, mis sentires, o en realidad estoy luchando pues tal vez por un ideal que no habrá de llegar, estoy negando la importancia de mi presente y de mi cuerpo en pro de algo que tal vez ni siquiera exista. Es una pregunta compleja y se las dejo aquí a ustedes también para que la reflexionen.
Complejo, complejo. Entonces sí, porque en este caso pues sí se habla de este fatalismo, está esa idea de que pues bueno, ellos se podrían comer todo, pero ni siquiera lo hacen porque dicen que cualquier interferencia en el destino, en la voluntad de los dioses era algo impropio, contradecía el código de conducta carcelario. Otra vez, la ironía es transparente. ¿Dónde está el destino? ¿Qué es el destino? Pensémoslo en eso, otra vez, tomemos el caso de Lorenz y Tolstoy otra vez. ¿Por qué yo estoy dispuesto a denegar por completo mi propio sentir, mis sentimientos? ¿Para qué? Porque estoy buscando, estoy creyendo en un destino de una nación árabe, de un ideal político, de un ideal trascendente, divino, etcétera. Pero, ese ideal que nosotros volvemos es nuestro destino, ¿qué pasa? Aquí adquiere otro rostro, se transmuta el destino en la brutalidad impuesta o en las políticas impuestas del Estado totalitario, que está diciendo esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que cumplir. Es decir, el Estado totalitario se nos refleja de pronto brutalmente como otra manifestación de una realidad trascendente, una nueva expresión del destino. El de nosotros darnos cuenta que en un estado en donde no exista la más mínima libertad individual, dicho estado se convierte en un nuevo Dios, se convierte en un dador de un nuevo destino. Y es por eso que estos hombres que ya han perdido, que se han llevado, han llegado al mayor extremo de apatía y de sufrimiento, ya ellos no son capaces de contradecir ese destino. Aquí hay ecos de Orwell, por supuesto, ¿no? 1984 está resonando, claro que sí, si ustedes lo han leído, por supuesto, ¿no? Ese ahora es el gran estado, el gran hermano, el que se convierte en el nuevo dador del destino. Son los estados los nuevos dioses sobre la tierra, ¿sí? Y por eso ellos no pueden negarlo, no pueden destruirlo, no pueden negar esos órdenes que han sido impuestos. Uf, qué brutal también, ¿no? Otra vez relativiza todo lo que hemos pensado. Bueno, y vamos a concluir con una última reflexión, este último pasaje, que nos habla ahora sobre la amistad, ¿sí? Y que nos presenta ya de manera directa, este tema de la importancia del sufrimiento, ¿sí? Ya no solamente como una construcción de una individualidad, sino como ese dador de un último sentido emocional, ¿sí? Entonces lo hace a partir del tema de la amistad. Pensémonos otra vez en muchas historias y dentro de la misma literatura rusa, aquí Shalamo está haciendo una clara oposición a eso. Esta idea de que dos personas que sufren juntas pueden llegar a ser los mejores amigos, ¿sí? Porque han compartido ese dolor. Pensémoslo también ni siquiera dentro de la literatura rusa, sino dentro de una visión cristiana, por ejemplo, ¿sí? Que tú, hermano mío, que sufres conmigo en este valle de lágrimas, juntos, agarrados de la mano, juntos habremos de construir un mejor camino, habremos de volvernos seres muy felices, habremos de trascender este sufrimiento que aquí tenemos, ¿sí? Podemos hablar de eso, ¿sí? Y por eso es que eso es de lo que menciona aquí en nuestra voz narrativa, ¿no? Nos habla de eso es lo que nos dicen en los cuentos los escritores, ¿sí? Esas duras condiciones de vida que son necesarias para que surja una amistad. Y aquí de una manera brutal, honesta, de parte de una persona que de verdad vivió estas atrocidades durante tantos años, nos dice, la amistad no nace ni en la necesidad ni en la desgracia, es imposible, no existe eso. Dejemos de romantizar el sufrimiento, dejemos de pensar que tenemos que fustigarnos y atormentarnos para poder encontrar esa luz y esa trascendencia que debemos, no lo pensemos solo en amistades, pensémoslo en los amores también, en esa visión a veces romantizada también de que los amores más verdaderos son aquellos que más se sufren, en donde yo tengo que pasar años con una espina en el corazón para poder alcanzar una esperanza de felicidad. No, esto es lo que nos responde, eso es mentira, mentira. Ninguna amistad, en este caso, hablando de amistad en particular, ninguna amistad puede nacer en una necesidad y una desgracia absoluta. Es imposible, imposible. ¿Sí? Eso no puede ser. Si surge, nos lo dice claramente, eso significa que la necesidad no era extrema ni muy grande la desdicha. No puede ser. Porque cuando hay una desgracia absoluta, cuando hay un dolor total en el alma, esto no es posible. Ya no hay una cuestión de compartir con los demás en lo absoluto, sino que ante la auténtica necesidad se descubre solo la propia fortaleza. Solo quedo yo conmigo mismo, expuesto ante mis propios sentires, mis propias contradicciones, la propia resistencia de mi cuerpo, el latir de mi corazón. No queda nada más.
Y solo queda esa resistencia física y esa fuerza moral que ya sabemos que son aquí sinónimas, ¿no? Em, Impresionante, impresionante y nos pone de forma muy honesta. Estas personas que han ido a este manantial, a este bosque, que han podido por un momento escapar de estas vicisitudes, llegan allí y se nos dice, ellos no van a ser amigos. Esto, si nosotros estábamos esperando en este relato que estos personajes se hicieran amigos y como en una película de Hollywood quisieran escapar de las brutalidades del campo de trabajo cruzaran el bosque matando osos y luchando para sobrevivir. No, no es cierto. No lo es, porque son personas que ya han sido rotas ante esta brutalidad que les ha destruido todas las emociones que tenían dentro. Nada de eso. No quieren ser amigos. ¿Cómo podría yo ser amigo de alguien que para mí no es nada más que un sinónimo de sufrimiento? Que veo en sus ojos o en su piel, cuando lo veo recuerdo todas las vejaciones que yo tuve. Esa hambre que nos volvía locos, esos piojos, las mentiras que nos hacíamos, las quimeras, fábulas, todo eso, todo eso. Y sobre todo, y lo más tormentoso y lo más terrible es que al ver el rostro de ese otro, yo ya lo único que puedo pensar, lo único que me queda en el alma es recordar ese sueño único que es esa hambre infinita que yo tenía. Ese soñar en donde ya lo que yo sueño no son nada más que ángeles que son barras de pan. Es terrible eso, como que hemos llegado a un punto en donde no hay ni siquiera una chispa de esperanza, sino que esa esperanza solo, o bueno, sí la hay, pero solo radica en una barra de pan. Así de sencillo y así de terrible es. Ya un ángel es una barra de pan. Nada más que eso. ¿Cómo puedo yo amar a alguien así? ¿Cómo puedo yo ser amigo de alguien así cuando he sufrido tanto dolor? Cuando he cruzado todos esos umbrales de sufrimiento. No es posible. No es posible. Si algo también nos señala esto es que no puede ser así. No podemos construir nuestras vidas solo a través del sufrimiento. Y veamos cómo concluye esta cita, este pasaje. Nos dice, el hombre es feliz porque sabe olvidar, porque podemos borrar lo malo y solo recordar lo bueno de lo que hemos vivido. ¿Sí? Qué poderoso es eso también, ¿no? Qué poderoso y cómo va en contravía también con tantos pensamientos en donde decimos la memoria es aquello que nos salvará. La memoria es aquello que nos protegerá de las maldades del mundo, de las sombras de la vida. Es eso que siempre guardaremos en el corazón. Pero yo me pregunto, y se pregunta aquí Shalamov, esta voz que narra, si nosotros en nuestra memoria solo tenemos dolor, solo tenemos sufrimiento y angustia, ¿no está bien a veces olvidar un poco? ¿No es justo también con nuestros corazones, con nuestros sentires, que olvidemos también? ¿Debemos preservar todo eso? No, a veces es necesaria esa transformación del olvido, esa capacidad de convertir en esa nostalgia, podríamos decir también, ¿no? De borrar lo malo, recordar solo lo bueno. Pensémoslo en nuestros pequeños espacios, en nuestras pequeñas vidas también. Aquellos recuerdos de nuestra infancia, nuestra primera juventud, del colegio, fueron genuinamente tan felices como queremos nosotros recordarlos. Tal vez, pues para algunos no haya nada de felicidad, pero digamos, X o Y momento en nuestras vidas que nosotros recordamos generalmente como algo tan felices, ¿eran tan felices? Tal vez si lo pensamos podríamos decir, no, tal vez no lo eran tantos, había incertidumbre, había dolor también en ese momento, pero luego lo podemos llevar más allá y decir, tal vez es necesario que yo repiense las cosas, que yo borre ciertas cosas para encontrar por lo menos en ese engañoso recuerdo de mi pasado una felicidad. ¿No es eso hermoso también poder olvidar? ¿No es también importante? ¿No es peligroso quererlo recordar absolutamente todo? Preguntas poderosas. Y lo más terrible, lo más horrendo de todo esto es que este pasaje concluye con esta voz, sabiendo que ellos, todos ellos, están envenenados para siempre por el norte, por estas violencias, por este gulag, y comprenden que jamás podrán terminar de olvidar. No será posible. Porque este ya no es un olvido que está solamente en la memoria, no solamente está en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿no? Sino que, como pues lo sabemos también, nuestro cerebro es nuestro cuerpo. Es una memoria que está en nuestra piel, que está en nuestros dolores, en nuestras artritis, en cada sentimiento, en cada dolor de nuestro cuerpo. Muchos años después que habremos de sentir, allí estará presente, ¿sí? Recordándonos siempre ese sufrimiento que alguna vez tuvimos que cruzar. Siempre estará allí.
palpando, doliendo, destruyendo el espíritu. Será imposible escapar, imposible para este personaje, hacerlo olvidar por completo. Y tal vez el dolor último es también saber, ¿podré yo amar? ¿Podré yo volver a sentir? ¿Podré volver a llenar mi corazón de esos sentimientos, de esas emociones profundas que yo había olvidado por completo? No sabemos. Pero lo que sí es claro es que estas amistades con estos otros seres serán imposibles. Qué horrendo es eso también. Que aquellos que fueron mis hermanos, que verían, que son aquellos con quienes yo viví esas experiencias, por este extremo patológico de dolor, yo ya tampoco puedo sentir ni siquiera una capacidad de amistad. Qué fuerte, qué triste es todo esto. Lo deja uno muy pensativo también. Muy pensativo por cómo creo que ustedes lo han notado, esta filosofía existencial, dolorosa, con la que podemos o no podemos estar de acuerdo, sin embargo nos ayuda a repensarnos, ¿sí? Nos ayuda a darnos cuenta de cuáles son también muchas de nuestros preconceptos y cómo, si los vemos desde otro ángulo, sí, hay unas realidades innegables. Pensemos en el mismo Shalamov, pensemos en este hombre que después de estar tantos años en un campo de trabajo, durante este proceso de desestanilización que ya mencioné, volvió otra vez a la ciudad, volvió a escribir, pero era un hombre que ya estaba inválido prácticamente, ¿sí? Un hombre que recibió una pensión de invalidez, un hombre que vivió años físicamente muy duros y que al final de su vida, luego de escribir estos relatos, como el que les he presentado, el pasaje que les he presentado hoy, se vio obligado a denegar su propia obra, a decir que ya no la aprobaba, que no estaba de acuerdo con su publicación, porque muchas de sus publicaciones se habían hecho en el extranjero y luego terminó muriendo lleno de cansancio, en una relativa pobreza, en una pensión para escritores más ancianos allí en la Unión Soviética. Una realidad dura, difícil. Y por supuesto, obviamente esto nos puede dejar a nosotros muy pensativos, a mí me deja esto también muy anonadado, muy afectado emocionalmente. Pero quisiera que pudiéramos terminar nuestra meditación de hoy sobre esto, qué reflexión nos hace a nosotros, qué nos puede entregar a nosotros, que como decía hace un rato, espero que ninguno tenga que vivir este mismo tipo de violencias. Y es el de reconocer, si algo diría yo, es el de reconocer la importancia de la felicidad, la importancia de la plenitud, la importancia del amor a nuestro propio cuerpo, a nuestro propio sentires, a nuestro cotidiano vivir, ¿sí? El amor a esas pequeñas acciones que podemos hacer, poder beber, poder comer, podernos cerrar unos pantalones con nuestras propias manos, ¿sí? El de saber que en nosotros, si no estamos sometidos a esas extremas violencias, existe todavía esa posibilidad, ese resquicio para encontrar la felicidad, para establecer esas amistades, para ser felices, ¿sí? Para amar y ser amados, ¿sí? Que nunca se nos olvide que la vida no es solo sufrimiento, no lo es, no lo es, no lo es, ni tampoco jamás debemos caer en la trampa de que la vida debe ser solo dolor. ¿Sí? De que solo a través del dolor nosotros podemos aprender, transformarnos, enriquecernos. Jamás caigamos en esa trampa. Si algo nos enseña también Shalamov es que apreciemos la fortuna que tenemos de estar aquí con vida, con sentido, con salud, con nuestros cuerpos sanos, felices, en mayor o menor medida, con personas que nos aman, con contextos en donde existe una posibilidad de felicidad y abrazar profundamente eso para evitar que nunca nadie nos puedan denegar esa posibilidad de una búsqueda de felicidad. Porque en el sufrimiento genuino, en el sufrimiento extremo, no queda sino desolación, apatía y una entrega a un destino que en este caso, en particular, es la entrega a una fuerza superior que es un estado totalitario. Jamás permitamos que eso llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas y aceptemos esa felicidad que el mundo tiene para darnos. Abracemos también la felicidad, descubramos la sabiduría de la felicidad. Y no hablo de una felicidad superficial, genérica, que nos puede querer entregar, no sé, un sistema consumista, lo que sea. No me refiero a eso, sino esa felicidad que se subyace en todos nosotros, que implica el seguimiento de aquello, o al menos algunos de los elementos de aquello que queremos ser, que nos anhela, que nos emociona. Esos elementos, reconozcamos la sabiduría de la felicidad. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Arboleda. Estas son las meditaciones literarias y hasta una próxima ocasión.